estoy dispuesto a decir todo lo que pueda hablar. ¿Pedro Sánchez es masón? Vamos a ver. Yo te puedo confirmar que en la política española hay masones, como en las grandes empresas también hay masones, y como bien has dicho al principio, guardamos ciertos secretos de los cuales no puedo hacer público. Justamente sería algo que mucha gente le gustaría saber. Todo esto de que no, es que los masones matan a esta gente, que hay muchos de la masonería, aprovechan eso para decir todas las barbaridades, que si matamos a unos, que si sacrificamos a otros, que si hacemos pactos de sangre, que si no sé qué, que si somos un lobby, que estamos aquí para medrar, que barbaridades. Hay mitos o leyendas que recalcan o unen la masonería con esoterismo, o sea, incluso con magia negra o con sacrificios humanos. ¿Qué hay de cierto en esto? O sea, ¿cuántos chivos matan a la semana en masonería? Buenas noches, sean bienvenidos a la 111 Podcast. Nuestro primer episodio, el día de hoy, tenemos un invitado súper especial con el cual van a alucinar. Él es Oscar de Alfons y presuntamente pertenece a un grupo que guarda secretos, es misterioso, pero para yo no darles la introducción, quiero darle la bienvenida primero y que él se presente. Bienvenido, Oscar. Pues muchísimas gracias, Fran, por esta invitación. Cuando has dicho que pertenezco a un grupo que guarda secretos, yo creo que ha sonado a mafia siciliana. Pero bueno, no, yo soy un orgulloso maestro masón. Okay. Y ese es el grupo al que te referías y la razón por la que creo que me has invitado para hablar de lo que es la masonería. Y bueno, yo estuve, si me permites, en la presentación. Tengo 56 años, estoy casado, tengo 2 hijas, Okay. Vivo en Valencia y durante 12 años fui el gran maestro de la Gran Logia de España, que es la obediencia masónica más importante que hay en nuestro territorio. Fui desde el año 2010 hasta hace 2 años, 2022. También durante 3 años fui el presidente de la Confederación Masónica Interamericana, Okay. que aglutina a toda lo que es la masonería desde Alaska hasta Chile y más de 300.000 hermanos en América, en norte hasta América del Sur, como he dicho antes. Y también durante 5 años, desde el 2017 al 2022, estuve como secretario ejecutivo de la Confederación Masónica de Grandes Logias Regulares. Y bueno, la verdad es que han sido años apasionantes y donde realmente disfruto es en mi logia madre, con mis 30 hermanos en Valencia, en la logia Germaníes número 8, a la cual pertenezco desde hace 27 años. O sea, me quieres decir que llevas 27 años siendo masón, ¿cierto? Yo fui iniciado en el 97 Okay. y bueno, desde entonces he estado pues trabajando masónicamente en Valencia y las circunstancias me han llevado a dirigir la Orden de la Gran Logia de España o a la Conferencia Mundial de Grandes Logias o la Confederación Masónica Interamericana, lo cual ha sido un hito para mí como persona, como masón y también para la masonería española, porque nunca antes había habido un presidente de la Confederación Masónica Interamericana español, ni tampoco había habido un secretario ejecutivo de la Confederación de la Conferencia Masónica de Grandes Logias Regulares de todo el mundo, que engloba a todas las grandes logias regulares del mundo. Que según todo lo que me has dicho, he entendido la mitad. Con todo el respeto. Te lo puedo repetir y hasta te lo puedo decir en inglés. Sin embargo, lo único que me queda claro es que podemos decir que eres un experto
en el tema que vamos a hablar hoy. O tienes cierta información, verás, que nos va a permitir realmente ahondar de primera mano en la masonería. Bueno, la verdad es que no me considero tampoco una autoridad masónica. Yo estoy aquí hablando por mí mismo. Okay. No estoy representando a la Gran Logia de España, me represento a mí mismo. Pero bueno, estoy orgulloso de toda la experiencia masónica nacional e internacional que he llevado a cabo. Y la verdad que eso pues, me ha permitido ver la masonería desde la base hasta lo más alto. Y con todos sus claroscuros, todas sus cosas positivas, con todos sus temas negativos. Y bueno, pues la verdad es que estoy dispuesto a decir todo lo que pueda hablar. Okay. Ten en cuenta que, como bien has dicho al principio, guardamos ciertos secretos de los cuales no puedo hacer públicos, pero cualquier otra circunstancia, cualquier otra cuestión, pues para mí será un gusto explicarlo y exponerlo. Ok, vamos a hablarle un poco a la audiencia, a esas personas que no han tocado o no saben nada sobre el tema de la masonería. Vamos a empezar desde las bases. O sea, en palabras sencillas, ¿qué es la masonería y para qué sirve? Bueno, pues mira, esta pregunta me la han hecho muchísimas veces. Me lo imagino. Yo al final he llegado a la conclusión que no te puedo decir qué es la masonería, sino qué es lo que debería ser la masonería. Okay. Entonces, la masonería debería ser una escuela de formación. Sería un lugar donde los individuos crecen de una manera espiritual. Y sobre todo se le caracteriza por algo que es esencial en la masonería, el carácter iniciático. La masonería es la única institución en estos momentos, 2024, que tiene carácter iniciático y que funciona de manera iniciática. Y eso es a nivel mundial. No somos una religión, no somos una orden caballeresca, no somos como los budistas, o no somos algo mentalistas. Somos iniciáticos. ¿Qué significa eso? Ahí está. Esa es la clave, porque es lo que nos caracteriza. Para ingresar se pasan unas pruebas. Okay. Y esas pruebas es a través de un ritual iniciático. Vale. Y una vez has pasado esas pruebas y se han superado, entonces ya se te considera masón y se te da la posibilidad de ese crecimiento personal que antes mencionaba, se te ofrecen las herramientas para que tú crezcas. Cuidado, aquí en masonería no hay un señor que te va a decir lo que debes de pensar o que te va a explicar los secretos del universo. Eso no es así. Vale. Eso, no hay una varita mágica que te convierta en mejor persona, no. La masonería y sobre todo el carácter iniciático suyo te ofrece esas herramientas que nosotros tomamos de los masones operativos de la Edad Media, la escuadra, el compás, el nivel, la plomada, el lápiz, etcétera, etcétera. Y eso le damos un carácter simbólico y con lo que aprendemos dentro de en los rituales, pues intentamos mejorarnos como individuos y también intentamos mejorar a la sociedad en su conjunto. Y ya está. Ni somos mejores que otros ni peores. Yo creo que hay personas que se meten en una orden religiosa y están muy bien allí. Hay monjes que se van a un monasterio y están muy contentos. Hay gente que se va a una ONG y disfruta. Bueno, pues yo estoy en una orden masónica, en una logia de masones, y ahí es donde estoy cómodo y llevo 27 años estando cómodo y no me arrepiento, todo lo contrario. He disfrutado muchísimo y se ha convertido en algo, en una parte importantísima de mi vida. Ok, Oscar. Si entendí bien, básicamente es un grupo de personas que se reúnen en búsqueda de mejoramiento
personal y, en consecuencia, mejoramiento del entorno, de la sociedad. Básicamente eso. Me parece una muy buena definición. Vale. ¿Es necesario la masonería en este momento? Antes que me contestes, quiero invitarte a tomar el mejor ron que vas a probar en tu vida, el ron venezolano. Entonces, ahora sí, mientras te sirvo un traguito, puedes ir contestándome la pregunta. ¿Es necesaria la masonería? Yo creo que sí. Y además voy a contestar de tal manera que no va a ser necesario tomar el mejor ron, que es el venezolano, que eso ya lo sabemos. Ok. Porque no hace falta tomar aditivos cuando hablamos de esto. Lo que sí está claro es que, vamos a ver, la masonería tiene más de 1000 años. Ok. Hay cierta leyenda, hay ciertos mitos que la llevan hasta Egipto, Grecia, etcétera. Pero bueno, vamos a hablar de la masonería desde la masonería operativa de la Edad Media, de la construcción de las catedrales y demás. Yo creo que los principios que la masonería defiende, como son... Muchas gracias. Salud. Esto... Oye, la verdad es que este ron tiene un aroma impresionante. Ron venezolano. Oye, muy agradecido. Salud. Que lo disfrutes. Oye, magnífico. Perdonad que haga este paréntesis. Santa Teresa, muy bueno. Oye, que he hecho muy bien en venir aquí. Sí, ya por eso ha valido la pena. Ya por eso, oye, pero si queréis hablamos de fútbol, ya con el rock venezolano, ¿qué podemos decir más? En definitiva, te decía que esos principios que la masonería lleva defendiendo desde hace 1000 años, como la verdad, el honor, la justicia, la fraternidad, la igualdad, la libertad, oye, es que no son necesarios hoy. No debemos de olvidar que si no defendemos esos valores, llegará un momento que los perderemos. Es absolutamente necesario que haya personas, no solamente políticos, que también tienen que hacerlo, sino actores personales, individuales y sociales, como lo puede ser la masonería, que mantengan la fuerza de estos valores. Insisto, no podemos dar por supuesto que van a estar ahí, porque si lo damos por supuesto, vendrá alguien que nos los quitará. Entonces, es bueno que estemos ahí recordando que es importante esa defensa de esos principios y sobre todo de esa manera de pensar, sobre todo el tema de la tolerancia, que es básico en la masonería. Y es básico en cualquier regla social de convivencia. Entonces, yo creo que sí. No solamente lo fue importante defender estos valores durante la Edad Media, la Ilustración, la Revolución Francesa, la Revolución en Estados Unidos, etcétera, sino que lo sigue siendo ahora. Hay que tener en cuenta que masones fueron los que patrocinaron la Cruz Roja y la Sociedad de Naciones, o sea, de ahí, previo a las Naciones Unidas, a la Organización de Naciones Unidas. Pues esos ideales, hay cierta raigambre masónica. Y bueno, ¿significa que lo ha creado la masonería? Pues no, evidentemente que no. Pero sí que hubo protagonistas masones que estaban en esa creación de cosas tan importantes como la legislación internacional, universal, o como la Cruz Roja, repito. Y si también fue importante ahí, lo es también hoy en el 2024 y estoy convencido que lo va a ser dentro de 100 años y dentro de 300 y dentro de 500. ¿Sientes que los masones seguirán transcurriendo en el tiempo? Por supuesto. Yo siempre pongo el ejemplo que si la iglesia cristiana tiene 2000 años, la masonería 1000, pues somos una de las instituciones más antiguas, los masones. ¿Te compararías la iglesia con los masones?
a nivel de edad. A nivel de edad, por supuesto. Yo antes he dicho claramente que nosotros no somos una religión. No somos una religión por multitud de razones. Ahorita vamos a entrar en el tema Muy religioso. bien. Pues entonces me voy a tomar un poquito más de este ron magnífico. Te quería preguntar, vamos un poquito más a la parte básica. ¿Qué significa la palabra masón o masones? O también he escuchado que los llaman francmasones. ¿Qué relación hay entre esas tres palabras? ¿Qué significa? ¿De dónde viene? Francmasón es exactamente lo mismo. Vale. Son dos palabras con el mismo significado y tienen el epítome de albañil. Entonces, albañil, ¿por qué? Porque todas nuestras base, digamos, de conocimientos está extractado de lo que es los masones operativos, los albañiles. Okay. Las primeras logias eran logias de albañiles que construían y que los secretos de la construcción se transmitían pues de maestros a aprendices y tenías que pasar por unas épocas, por unos trabajos durante determinado tiempo, demostrar que eras válido en esos trabajos, en pulir la piedra, en construir. Y entonces cuando ya veían que tenías dotes, pues entonces ya subías otro peldaño, pasabas a compañero. Y cuando seguías, digamos... Estamos hablando netamente de construcción. Sí, estamos hablando de la Edad Media. Como un obrero. Como un obrero. Okay. Los primeros sindicatos fueron las logias masónicas. Vale, pero en ese momento ya se consideraban masones. Sí. Ellos mismos se llamaban Masons o Freemasons en Inglaterra, Masons en Francia, albañiles en España, Moratori en Italia, ¿Y cómo se Mauga en Alemania. ¿Cómo se formó ese sindicato, como lo llamas tú? O sea, ¿qué necesidad hubo en ese entorno que ellos decidieron unirse? Bueno, ellos se formaron como organización para defender sus intereses. Ok. Tal cual un sindicato. Más o menos. Vale. Es el concepto de sindicato. Entonces, defender los intereses, el tener los precios, controlar los precios de la construcción, el dar una especie de seguridad sanitaria a aquellos masones que caían enfermos, también a las viudas de masones, darles una protección económica. Entonces, todo eso dio lugar a que los masones fueran uno de los grupos importantes, junto con otros muchos, en la Edad Media. O sea, habían otros grupos similares. Sí, pues también estaba el gremio de los carpinteros, el gremio de, pues no lo sé, de los que fuera. Vale. Y claro, ten en cuenta que si ellos controlaban la construcción, lo controlaban un tema muy importante. O sea, pero no estamos hablando solamente de construir catedrales, que es lo más llamativo. Estamos hablando de construir puentes, de casas, de edificios, de arquitectura civil, en la que fuera. Entonces, los masones, ten en cuenta que hasta les daban, durante el tiempo de entreguerras, en esa situación convulsa de guerra continua que había en Europa, se daban salvoconductos para poder viajar en territorio bélico. Similar a la Cruz Roja ahorita. Y que ¿Perdón? Similar a la Cruz Roja, por ejemplo. Bueno, en aquel tiempo ellos cogían salvoconducto para poder trabajar en otro país y que se les respetara. Entonces, yo creo que eso era importante. ¿Y cómo mutó esa escena de sindicato, por usar la palabra mal usado, gremio, a lo que hoy en día se conoce como masón? O sea, que en teoría ya entiendo que ya no construyen catedrales los masones. O sea, están los arquitectos o los ingenieros. Y los albañiles. O sea, al final hay albañiles también. Exacto. Los arquitectos diseñan, pero al final hay alguien con una paleta y cemento. Pero ¿cómo muta ese concepto al concepto que tenemos actualmente? Al principio los gremios eran esos gremios laborales que tenían sobre todo un origen cristiano. O sea, todo lo que... y europeo.
todo lo que se movía en aquella época tenía ese sello cristiano porque era la manera de pensar de aquel momento. Era inconcebible que la gente no, en el año 1100 o 1200, pues no pensara en Dios como, digamos, rector de toda la economía y toda la sociedad. Entonces, llega un momento que se va evolucionando, los gremios empiezan con más fuerza, menos fuerza, pero llega un momento que en la Edad Media tardía, año 1500, 1600, pues ya empieza a haber escuelas de arquitectura, escuelas de trabajo, ya los gremios, los secretos de la construcción ya no se pasan de maestros a compañeros aprendices, sino que ya se estudia. Ya es reglado. Ya es más reglado. Okay. Y entonces ahí ya se produce un cambio que pasa de la masonería operativa, que es la de los trabajadores, la de los albañiles, sí, a la masonería especulativa. ¿Qué significa ese término? La especulativa es que ya se permite, hay menos albañiles dentro de las logias y se permite la entrada de nobles y de burgueses. ¿Con qué fin? Bueno, se les abre la puerta de una manera, decir, bueno, entrar aquí les hace gracia, es una época, digamos, donde se vive cierto aire romántico, gótico. ¿Estamos en qué año? Bueno, aproximadamente. No estamos hablando de un año, pero pues 1600, 1700. Okay. No hay una fecha inicial. Y porque esto es una evolución histórica, ¿no? Okay. Entonces, lo que sí está claro es que las primeras logias que se aperturan más a la sociedad, pues empiezan en Escocia, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, y ahí... O sea, el movimiento masón empezó en Europa. Sí, eso es así, es histórico. Entonces, ya pues, ¿qué ocurre? Que va abriéndose más a otros estamentos sociales que les gusta este tema esotérico, secreto, el utilizar los símbolos de la arquitectura para transmitir iniciáticamente unos símbolos y unos secretos. ¿Con qué? Y los privilegios, bueno, es lo que en aquel momento se pone de moda. Okay. Y bueno, ¿qué va ocurriendo? Que cada vez en las logias hay menos albañiles, menos constructores, y va habiendo pues más mercaderes, más nobles, más diversidad, más de otros estamentos sociales, hasta que al final la presencia de masones operativos es prácticamente residual. Okay. Y bueno, y a partir de ahí pues estamos en esta época de masones, de masonería especulativa, donde pues ahora hoy día en el siglo XXI pues lo que prima pues son de todo. Aquí hay funcionarios, profesionales liberales, empresarios, empleados, hay fontaneros, absolutamente de todo. Vale, ese es otro tema que también vamos a tocar más adelante, pero vamos, ya entendimos un poco la historia y ya llegamos a la actualidad. Ahora hablemos un poco de la forma de ingresar. O sea, si alguien que nos esté escuchando quisiera ingresar en la masonería, ¿qué debería hacer? O sea, ¿cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Hay algún tipo de ingreso que tengas que tener? O sea, dame detalles, dame luces. Te voy a dar un método infalible, que es que se pongan en contacto conmigo y me envíen este tipo de ron venezolano, el mejor. Entonces si me envían esto a mí, yo les puedo conseguir pase directo a la masonería. Bueno, cerremos paréntesis. Sí, gracias por la publicidad. Veo tantas cámaras aquí que tenía que hacer un tipo de comercial, porque no es un sabor exquisito. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Muy bien, pues vamos a ver, hay que tener claro que los masones no podemos hacer proselitismo. Esto que acabo de hacer no se puede hacer. Ok. Entonces, de ningún tipo, ¿no? No, de ningún tipo.
lo que hay que... aquella persona que realmente esté interesada en ingresar en la orden tiene que tener muy claro que esto es un paso único en la vida. Okay. Esto no es ingresar en una asociación o en algún tipo de asociación no sé, del tipo que sea, de ocio o de deporte o un club de fútbol que luego te quitas y te... Cuidado. Tienes que tener muy claro que quieres ser masón, que quieres integrarte, que te quieres comprometer, y una vez lo tengas muy claro, lo que te tienes que es, si quieres ser candidato, contactar con la logia más cercana a tu lugar de residencia. Mira, yo cuando me inicié en el 97 no había internet. Ok. Y yo tuve que ir buscando por el listín telefónico cómo... ¿Cómo aparecía? Cuéntame esa experiencia. Bueno, la verdad es que en el listín no aparecía nada. Ok. A través del despacho de abogados donde yo trabajaba, que yo era ahí un pasante imberbe que empezaba su carrera profesional, me llevaba 5 años, 6. Pero bueno, conocí a uno, conocí a otro, y masón. Pero ya habías escuchado el término antes. Sí, yo tenía muy claro que quería ser masón desde los 15 años. Lo tenía clarísimo. Pero ¿y cómo te enteraste de la masonería? O sea, Bueno, porque por redes sociales no fue. no, por redes sociales no, pero escuchando, leyendo, la gente dice cosas, la televisión, tampoco éramos ignorantes de todo, que Internet está muy bien, pero que en aquel tiempo podíamos leer, que se podía leer un libro y se podía ir a una biblioteca, una librería y comprar cosas. Y a mí siempre me llamó la atención la masonería. Yo lo tenía muy claro que desde los 15, 16 años dije, yo tengo que tocar a esas puertas. ¿Pero qué estabas buscando en esa O sea, en ese tocar, ¿qué esperabas? ¿Qué buscabas? Yo toqué otros sitios que no voy ahora a mencionar, pero toqué otros lugares que no me llenaron. Entonces, yo que estaba buscando, pues sobre todo era el sentimiento de fraternidad. A mí cuando me preguntaron ¿por qué quieres ser masón? En la primera de las entrevistas que me hice, yo recuerdo que al hermano que me estaba interrogando, le dije, mira, yo quiero ser un soldado, estar en una trinchera y saber que mi espalda está cubierta por otro soldado y yo cubrir la espalda de él. O sea, ese sentimiento de compañerismo, de fraternidad. ¿Por qué no el ejército? Bueno, antes lo he dicho, la masonería ni es mejor y peor que otras cosas, pero es donde yo estoy más cómodo. Claro, pero en función de lo que estabas buscando, lo que me acabas de decir, me imagino que fue una analogía. Hombre, claro. Pero en función de eso, es lo mejor del ejército. Bueno, pero vamos a ver, yo no quería estar una trinchera lloviendo y que me cayeran misiles de punta. Eso era una analogía, o sea, era el sentirme arropado, sentirme pues como compañeros de armas. Pero ¿Lo has conseguido? Sí. Totalmente. Sin ninguna duda. Vale. Vamos a ver, en 27 años de masonería que llevo a mis espaldas, te encuentras gente maravillosa y gente menos maravillosa. Entonces, yo siempre me quedo con las buenas personas y con los buenos momentos y con las buenas historias. Ahora, las malas experiencias también están ahí y es bueno tenerlas porque te permiten diferenciar las buenas. Valorar las buenas. Valorarlas, exacto. Entonces, me quedo con todo, lo bueno y lo malo. Volviendo al punto. ¿Alguien quiere ingresar? Simplemente contacta a la logia. ¿Cómo podemos contactar a la logia? Internet te lo da todo. Entonces, a la logia o a la gran logia de su país. Okay. En Colombia hay 7 grandes logias, dependiendo del territorio donde uno viva. En México hay un montón de grandes logias también, dependiendo del territorio. En España solamente hay una, que es la que yo pertenezco, Gran Logia de España, que poniendo Gran Logia España o Masonería Española, yo creo que ya te da la manera clara de
un correo electrónico, una página web para poder contactar. Yo te quiero explicar una cosa. La Gran Logia de España es una orden exclusivamente masculina, no admitimos mujeres, y además es una orden que exige que sus miembros sean creyentes. Okay. No significa que sean religiosos y que vayan a misa los domingos y días de guardar, sino que tengan una creencia en un ser supremo. Esas dos características es lo que establece requisitos necesarios para ser miembro de la Gran Logia de España. O sea que si hay alguien que es mujer, no puede ser masón. No puede ser masón en la Gran Logia de España. Esa mujer podrá ser masona en una obediencia femenina, que es exclusivamente femenina, o en una obediencia mixta, que no es la mía, sino existe también obediencias mixtas en la Gran Logia de España, donde se permite la membresía de hombres y de mujeres, lo cual yo respeto totalmente. Ahora, si quieres ingresar en la Gran Logia de España, que es la más importante, la de tradición histórica y es la más numerosa y la que tiene la mayor presencia en todo el territorio de España, pues bueno, tienes que tener claro que esos requisitos tienes que estar de acuerdo. Oiga, yo no estoy de acuerdo con esto. Pues no pasa nada, ingresa en otro sitio. Puede ser masón sin ningún problema. Es igual el... Prácticamente es lo mismo. Lo que ocurre es que la Gran Logia de España, sus miembros, solamente pueden tener contacto masónico con otros miembros de otras obediencias masónicas regulares, es decir, exclusivamente masculino y creyentes. Entonces nosotros podemos tener relación con los masones regulares de Francia, de Italia, de Alemania, de Inglaterra, de Checoslovaquia, de Argentina, de Venezuela, de donde te dé la gana. Hablas de la palabra regular. Sí. Me imagino que estamos antítesis y regular. Sí. ¿Qué es la masonería irregular? Los que no creen en... Los irregulares pueden creer en Dios, pueden creer en un ser supremo, pueden ser hombres, pero admiten en sus filas otros que no crean en el ser supremo o incluso la presencia de mujeres. Nosotros, los regulares, solamente admitimos la presencia de hombres exclusivamente para ser iniciados. ¿Pero por qué? Mira, a mí siempre se me ha tachado cuando antiguamente como gran maestro tenía que dar explicaciones al respecto. Yo no te lo puedo justificar ahora, pero sí te puedo dar una explicación que es el respeto a una tradición histórica. A mí no me engañaron cuando me explicaron que era una orden exclusivamente masculina y que había que ser creyente. Me dijeron, oye, si quieres ingresar aquí tienes que cumplir estos requisitos. O sea, es como una decisión. Es tu decisión aceptarlo o no aceptarlo. Pero me refiero a que es una decisión de la orden. O sea, no es por nada... No, vamos a ver. Es tener claro que estas dos condiciones llevan 1000 años cumpliéndose. Nosotros, la Gran Logia de España en España, siendo una masonería regular, al admitir solamente hombres creyentes, está respetando una tradición de hace 1000 años. Es similar a un equipo de fútbol, por ejemplo. Que hay equipo de fútbol masculino y evidentemente no aceptan mujeres en ese. Podríamos hacer una similitud. Pero yo lo tengo muy claro. O sea, ¿puede ser futbolista mujer? Pues claro que sí, que tenemos una selección maravillosa que está ganando finales por todos los lados. Muy bien. Y orgulloso. Ahora, en masonería, la regular, de la que yo, digamos, soy miembro, lo tenemos que tener muy claro. ¿Somos unos machistas, que retrógrados, que estamos dentro de una cueva intelectual? Bueno, pues mira, yo ya decidí hace mucho tiempo no responder a eso. ¿Lo son? No lo somos. Y cuando dicen, oiga, es que en el siglo XXI que ustedes estén con estas ideas, digo, bueno, es que estas ideas no son del siglo XXI, es que son del siglo X.
Entonces, si nosotros seguimos esta tradición porque nadie nos ha engañado, nos lo han dicho y lo hemos aceptado, pues ¿qué le vamos a hacer? Hay otros que han dicho, no, esto es una barbaridad, yo no estoy de acuerdo, me voy a otro sitio. Perfecto, yo encantado que lo haga y que tome su decisión. Es igual que cuando te vas a Oxford, te vas a un college, hay college exclusivamente masculinos, hay college exclusivamente femeninos y hay college mixtos. Entonces tú vas a eliges en cualquiera que quieres estar. Entonces, ¿estás en Oxford? Sí, pero yo estoy en uno que es de una característica clara y determinante. Si yo respeto que los demás decidan irse a una obediencia masónica irregular, mixta, pues yo quiero que ellos me respeten a mí. Yo no me considero un retrógrado machista porque solamente estoy en una orden exclusivamente masculina. Yo acepto la existencia de órdenes femeninas, de masonas femeninas. Lo que pasa es que no puedo trabajar con ellas masónicamente. Ahora, si estuviéramos haciendo un proyecto de caridad o un proyecto de formación o cualquier otro proyecto, sí que podríamos hacerlo, pero no podríamos nunca porque a mí me lo exige la obediencia a la que yo me he adherido libremente, me exige que no trabajen masónicamente. Como una ley. Es como una ley que tienen las masonas. Que te lo han dicho antes. Oiga, por aquí en este país se circula por la derecha. ¿Está usted de acuerdo? Pues mire, estoy de acuerdo. Ah, no, quiero ingresar, pero ahora quiero yo circular por la izquierda. Oiga, pues no, lo siento mucho, váyase a Inglaterra, que por ahí circulan por la izquierda. Aquí hay que circulamos por la derecha. Vale. Volviendo a las diferencias. Básicamente son dos, como lo veo. O sea, evidentemente, bueno, no, corrígeme si me equivoco. Lo primero es que la regular solo es para hombres, mientras que la irregular puede ser para mujeres. Mixta, mujeres u hombres. Correcto. ¿Sí? La segunda diferencia podría ser el tema de creer. Cuando la creencia no se suprime. En la masonería regular tienes que creer en algo. En un ser supremo. Ok. Y en la irregular no es necesario. No es necesario. Hay gente que es creyente y hay otros que trabajan con ellos masónicamente y no son creyentes. Vale. ¿Hay alguna otra diferencia grande? Bueno, luego ya son diferencias más pequeñas. Nosotros trabajamos con lo que denominamos el volumen de la ley sagrada. ¿Qué significa eso? El volumen de la ley sagrada es la Biblia, el Corán, el Talmud. Es un libro donde se representa una ley sagrada. Entonces, como aceptamos de todas las religiones, pues en vez de llamarle Biblia, pues le llamamos volumen de la ley sagrada. Normalmente en los países cristianos como España, pues se utiliza una Biblia, pero podríamos utilizar un Corán. De hecho, en mi logia tenemos un Corán y una Biblia y los utilizamos indistintamente. O sea, me estás diciendo que en la masonería puede ingresar cualquier persona de cualquier religión con tal de que crea en un Dios. Perfecto. ¿Sí? ¿Y cómo hacen? Ya me explicaste con los libros y cómo hacen con el Dios. O sea, ¿tiene algún nombre especial así como el volumen de la ley sagrada o cómo hacen? Cada uno tiene su propio Dios, cada uno tiene que ser coherente con la religión que practica. Los cristianos tienen que ser coherentes con la suya, los judíos con la suya, los musulmanes con la suya, los budistas, etc. Y como llamar Dios pues tiene cierta connotación cristiana, pues nosotros le llamamos a ese ser supremo, a ese concepto, gran arquitecto del universo. Okay. Y bueno, con eso no tenemos los masones un Dios especial, no es verdad. Nosotros no somos una religión con nuestro propio Dios que se llama gran arquitecto del universo, sino para evitar mencionar el nombre de Yahvé, el nombre de Alá, el nombre de Dios y demás, pues llamamos gran arquitecto del universo, engloba todas las religiones, engloba todas las creencias y una de las características que antes he dicho, que es la tolerancia, pues
hay que tener en cuenta que la tolerancia en la masonería era el ejemplo que se utilizaba en la Edad Media y luego ya más adelante, el único sitio, el único lugar donde personas de diferentes religiones podían convivir. Eso era importante. O sea, personas que no podían ir a... cristianos no podían acudir a una sinagoga o judíos no podían ir a una iglesia cristiana, donde se reunían era O sea, que esto ya en logias. lleva años, o sea, Claro, lleva décadas, claro, siglos. Claro que sí. Entonces, en la masonería operativa sí que se hablaba de Dios, un concepto cristiano, pero cuando ya se apertura a otros estamentos sociales, ahí es cuando se muta ese concepto al gran arquitecto universo para englobar religiones diferentes. Ahorita que hablamos de religión, yo me quiero meter un poco en el tema del esoterismo. Hay mitos o leyendas que recalcan o unen la masonería con esoterismo, o sea, incluso con magia negra o con sacrificios humanos. ¿Qué hay de cierto en esto? O sea, ¿cuántos chivos matan a la semana en masonería? Bueno, Fran, vamos a ver, me fastidia mucho escuchar, espero que tu equipo haya trabajado mejor las preguntas, porque este tema de sacrificios, bien, si me preguntas cuántos animales sacrificamos, no, animales ninguno, niños, bebés recién nacidos y vírgenes también. O sea, ¿también la sacrifican? Claro que sí, hombre, claro que sí. Vamos a ver. La masonería es una orden que tiene cierto halo de secretismo. Y es bueno que lo tenga. Y es bueno que lo tenga porque al ser una sociedad iniciática, al ser una orden iniciática, la iniciación es secreta. Eso es básico. Tú no puedes hacer iniciaciones en público. Una iniciación se define como una ceremonia secreta, donde unas personas que conocen unos privilegios se lo otorgan a alguien que no los conoce. Todo eso no se puede hacer delante de las cámaras o en la radio. Ojo. ¿Por qué no? Porque pierde el carácter iniciático. Perdería la masonería su razón de ser. Sin embargo, al principio decíamos... Todo esto te digo, si me permites, sí. Ese carácter secreto lo que da lugar es a cierta sospecha. Bueno, como esto no se puede saber y no sabemos bien lo que hacen y son secretos estas ceremonias, pues a lo mejor pues matan cabras, chivos, bebés, etcétera, etcétera. Y si no matan o no hacen y lo hacen todo bien, pues ¿por qué no lo hacen público? Bueno, pero vamos a ver, hay cuestiones secretas, como por ejemplo en las deliberaciones del Consejo de Ministros. Las deliberaciones son secretas. Las deliberaciones que tiene un tribunal al dictar sentencia son secretas. Lo que son las deliberaciones, te lo dice un abogado. Entonces, la sentencia en sí, no, ni los fundamentos que se utilizan, eso es público. Pero lo que hablan los jueces en un tribunal para decir las pruebas, etcétera, esas deliberaciones son secretas, no se reflejan en ningún acta. Está el secreto de confesión. Claro. ¿O crees tú que el secreto de confesión se tiene que hacer público? Pero es que es diferente, porque en teoría hablamos que al principio la masonería busca el mejoramiento personal y de la sociedad. ¿No sería mejor liberar, digamos, los secretos para mejorar a la sociedad? No. ¿Por qué no? Porque quien tiene que hacerlo somos los masones, como individuos, como obreros que construyen. Y construimos una mejor persona puliendo nuestra piedra, puliendo nuestros defectos, y con eso hacemos que la sociedad sea mejor. Si nosotros somos mejores personas y lo transmitimos a nuestro entorno familiar,
profesional, laboral, vecinal, pues oye, esas ideas son buenas. Yo creo que seremos, que al final la sociedad se desarrolla. Pero no tenemos por qué televisar una iniciación para que la gente lo vea desde la televisión de su casa y diga, ya lo veo. No. Claro, quizás no la iniciación, pero ¿por qué no los valores Bueno, o los estudios? ¿qué estoy haciendo yo aquí ahora? Sí, bueno, pero me refiero más o sea, si ustedes tienen las herramientas para ser mejor persona, o sea, todos necesitamos ser mejor persona. Pues entonces todos necesitamos ser mejores personas, por supuesto. Habrá algunos que se vayan a unos sitios, una ONG o una orden religiosa, o hacer misiones en África, o o yo qué sé, no sé, o mirar a meditar delante de una pared blanca, que también es igual, o a cantar el Ángelus, que también es igual de respetable. Bueno, pues la masonería es una más de estas posibilidades en donde cada uno decide entrar y donde está más cómodo y más a gusto. Yo no estoy a gusto cantando el Ángelus o viendo una pared blanca y, en fin, haciendo una meditación que me parece magnífico, ¿eh? Ojalá, o sea, la meditación siempre buena, o sea, pero me gusta ser más masón. ¿Por qué? Porque aparte del crecimiento personal, tengo un grupo de hermanos que con su compañía y con la comunidad de hermanos, pues me permite ser mejor persona, me permite crecer. Y eso pues no lo logro en otros sitios. Ahora, recuerda siempre, el carácter iniciático es lo fundamental en la masonería. Y el carácter iniciático es secreto, no está abierto al público. Para ser iniciado tienes que haber sido elegido, aceptado. ¿Ok? Entonces, el embudo, en toda sociedad iniciática, el embudo para entrar es estrecho. Pero me acabas de decir que si alguien quiere ser masón, puede sencillamente contactarse con la Gran Logia. Pero ahorita me estás diciendo que tiene que ser elegido. Claro, pero no te garantiza. O sea, si alguien quiere ser masón, porque antes he dicho, tiene un interés real, no solamente una curiosidad, y que quiere dar un paso importante en su vida de compromiso para toda su existencia, pues bueno, y no sabe dónde contactar porque no conoce ningún masón, pues bueno, puede hacerlo a través de internet, pero ahí le harán entrevistas, le harán investigaciones personales y no es ninguna garantía de poder entrar. Ten en cuenta que uno de los sistemas de cribado que tenemos los masones es más o menos generalizado, es que para entrar la logia, los miembros de la logia tienen que votar sin mácula, es decir, nosotros tenemos balotaje, el balotaje votamos con bola negra y bola negra, y bola blanca, bola negra, vale. Afirmativo, negativo. Es cuando hay una sola bola negra, esa persona no entra. ¿Por qué? Porque queremos que la armonía dentro de la logia sea el valor más importante que defender. Cuando dijiste sin bácula, me imagino es que no tenga ninguna bola negra. Vale. Entonces, el tema es así de sencillo. O sea, la armonía que se tiene que preservar en la logia, basada en la tolerancia, exige que el 100% de los miembros acepten al candidato. Vale. Después de que el candidato ha pasado ya por una serie de entrevistas, etc. Y luego está su ceremonia masónica iniciática con una serie de pruebas también. Vale, me dices entonces, el proceso sería una persona que esté interesada, se contacta con la Gran Logia de su país por internet o por el medio que sea. Si no conoce a ningún masón, pues que lo haga así. Vale. Posteriormente me imagino que la Gran Logia lo contacta y le hace una serie de entrevistas. Correcto. Y en función de eso, ¿y las entrevistas quién se las hace?
¿Hay algún miembro en especial o...? Depende de las logias, depende de las Lo bajamos a las logias, o sea, cada logia O bien la logia, o en algunos sitios la gran logia también se dedica a hacer las entrevistas y luego va dirigiendo a los candidatos a las logias que ellos consideren oportuno. Vale. Y posteriormente, o sea, es como buscar un trabajo. Ellos tienen unas entrevistas y al final alguien toma la decisión si entra o no entra. Alguien suele ser bajo la soberanía de las logias particulares. Vale, ok. Que se vota a ese candidato. Si todo sale en voto en blanco, perfecto. Si hay una sola bola negra, pues entonces no puede entrar. Y te digo, más o menos, 50% de candidatos no entran. Y, o sea, todos los hermanos o todos los que representan a la logia votan en función de las entrevistas, ¿cierto? De las entrevistas, de las investigaciones que se hacen sobre la persona, de la opinión que tienen otros hermanos más expertos que han entrevistado a ese individuo y bueno, se hace digamos un checking de la persona, del candidato, y si se considera que ese candidato va a aportar, que va a traer algo positivo y va a recibir algo positivo y tiene madera, pues perfecto. Si se considera que esa persona pues esconde algo o se le conoce algún tipo de problema que haya tenido en el pasado. ¿A qué llamas problema? Pues no lo sé, pues un antecedente penal. ¿Son capaces ustedes de saber si aquí tienen...? Nosotros hacemos investigaciones absolutamente legales. No voy a decir cuáles son, porque no voy a dar ningún detalle sobre ellas, pero se hacen investigaciones sobre la persona y sobre el individuo. Y si necesitamos pedirle certificado de antecedentes penales, lo pedimos. Oye, tenemos un certificado de antecedentes penales. Porque en algunos países se puede pedir, en España pues no se puede pedir a la administración, tiene que ser interesado. Se le pide y está. No hay, en fin, yo eso ya no voy a entrar en detalles porque no merece la pena y tampoco va a aportar gran cosa. Pero sí que se hacen investigaciones serias de quién quiere entrar y por qué. Claro, entran todos maravillosos o entran también lobos con piel de cordero y mejor no hubieran entrado. A veces ocurre que nos equivocamos. O se equivoca el candidato pidiendo la entrada y nosotros lo aceptamos y luego pues el candidato considera que eso no era lo suyo, o bien realmente a veces nos equivocamos las logias y entra individuos que dicen, madre mía, qué error cometimos aquí. Bueno, somos humanos. Suponiendo... Es humano. Vale, no de eso. Imagínate que un candidato se equivocó. Ya se inició. ¿Qué tan difícil es para un masón dejar de ser masón? Lo asesinamos. ¿Ah, sí? ¿Otra copa? Por favor, necesitamos un trago para eso. Bueno, vamos a ver. He hecho otro chiste, evidentemente. Era un chiste. Entonces, evidentemente, no lo matamos y todo esto pues está dentro de una chanza normal y corriente. Antes he dicho que hay una ley del embudo y basta hallar gracias. La entrada es difícil, pero la salida es muy fácil. La salida es realmente fácil. La manera que tenemos los masones de decir que nos vamos, pues es decir adiós y ya está. Que conste por escrito, porque o lo haces en una tenida abierta, en una logia abierta. ¿Qué es una tenida? La tenida es la reunión masónica. Okay. Te levantas y dices, oye, que me quiero ir porque esto no me gusta y tal, pues no pasa nada, no lo vamos a matar. A veces, pues hay personas que se portan mal dentro de la institución y los expulsamos.
Porque, Vale. bueno, tenemos nuestros métodos, nuestros procedimientos y nuestras reglas, reglamentos, estatutos, y aquellos que los incumplen, pues se les castiga. ¿Cómo se les castiga? Bueno, se les enjuicia Se les enjuicia. se enjuicia dentro de la institución, pues como en cualquier asociación, cualquier asociado de cualquier asociación comete una irregularidad digna de ser sancionada, pues la asociación se defiende y le hace un procedimiento, un expediente y bueno. Claro, en el caso de la masonería, ¿cuál es el peor castigo que puede recibir uno de sus miembros? La expulsión. Ese es el peor castigo. Sí. La expulsión. ¿Algo físico? Nada. No, hombre, no. Todo esto de que no, es que los masones matan a esta gente, nunca ha habido. En fin, no. Nosotros no. Eso es mentira, son todo falacias. Y es esas leyendas, esa losa que tenemos los masones de que. ¿Y de dónde vienen esas mentiras y esas falacias? Bueno, pues ya te he comentado, pues ese carácter secreto nos deja realmente en una situación de penumbra que mucha gente aprovecha, nuestros enemigos, que hay muchos de la masonería, aprovechan eso para decir todas las barbaridades, que si matamos a unos, que si sacrificamos a otros, que si hacemos pactos de sangre, que si no sé qué, que si somos un lobby, que estamos aquí para medrar, que barbaridades. Entonces, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que la ignorancia, la desinformación provoca ignorancia, la ignorancia provoca el miedo. Entonces lo que hay que ir a solucionar el problema de base, que es la desinformación. Y el que tú me hayas invitado hoy aquí y que yo pues cuente mi experiencia personal, pues es un paso más en luchar contra esa desinformación que va a luchar contra la ignorancia y al final contra el miedo. Para cerrar un poco esta parte, ¿dirías que los masones son necesarios para la sociedad? Te lo he dicho antes que sí. Yo te lo repito, yo creo que sí. Los masones somos gente honorable y la masonería tiene honorabilidad como institución, no solamente sus miembros, sino como orden. Tenemos una historia honorable que muchos han querido emponzoñarla, embrutecerla, y no lo han conseguido porque es imposible conseguirlo. ¿Somos perfectos? ¿O la masonería es perfecta? Pues claro que no. Ni los masones somos perfectos, ni pretendemos serlo, ni la orden masónica es la perfección absoluta, que es todo de color de rosa, angelical, maravilloso, y que te entras en la masonería, te cambia como persona, como individuo, y en 2 meses ya eres, bueno, en fin, el Superman de la sociedad. Pues no es verdad, no es verdad. La masonería es un camino iniciático que dura toda tu vida, que tiene momentos amargos, que tiene momentos difíciles en solitario, que a veces te encuentras incomprendido, en otras ocasiones no, estás a gusto, estás mejor. Entonces, tienes que recorrer, no importa el objetivo, no importa la meta, ni el tiempo que tardes, sino es el camino. Es ese camino el que te hace mejor persona. Yo, hablando de camino, pues la masonería es una especie de camino de Santiago, que no solamente es quiero llegar a Santiago, no, eso es el final. Eso está muy bien, pero lo bonito es todo ese trayecto, esas experiencias, esas personas que has conocido, esas reflexiones que has hecho durante horas y horas, esos sufrimientos, esos dolores en el pie, que no has podido dormir bien, todo eso es lo que te hace madurar y lo que te hace pues mejorar como individuo. La famosa expresión masónica de pulir la piedra. Nosotros pulimos la piedra.
Somos como una piedra bruta que pulimos nuestras aristas, nuestros defectos, ¿para qué? Para que podamos construir una pared que al final va a ser un muro de carga, que va a ser una catedral, que va a ser en honor al gran arquitecto del universo, a un ser supremo. Y eso es hermoso. Entonces, no vayamos a la Z, hagamos el camino de la A a la Z. Eso es masonería. Porque si no, lo otro es pues eso, una escuela arreglada, más renacentista, donde, mira, el ángulo de 90 grados, pero los masones tenemos que entenderlo. Entonces, no hay que enseñarlo. No hay gurús que te explican las cosas. Eres tú el que te han dado unas herramientas simbólicas en donde tú te mejoras. Y bueno, a veces se consigue, a veces no. Y no pasa nada. No eres menos persona o menos bueno que otros. No, es que a veces hay gente que la masonería no le llena. Tiene que ir a otros lugares. O puede quedarse en casa, que no pasa nada. Oye, que puede quedarse viendo la televisión, que aquí no repartimos loterías. Entonces, en fin, seamos más racionales y seamos razonables también. No busquemos milagros ni varitas mágicas. Volviendo al raciocinio, hay un mito que, saliendo un poco del tema, relacionan los masones con los Illuminati. ¿Los masones es lo mismo que los Illuminati o son dos asociaciones distintas? ¿Qué me puedes decir sobre eso? Bueno, haberte preparado mejor esta entrevista, Fran. Veo que estás fallando. Bien, no, el tema de los Illuminati también es una pregunta muy recurrente que se me hace. Entonces, permíteme la gracia. Tranquilo. Sobre todo con Dan Brown, el Código Da Vinci, todo esto, pues eso por un lado no ha hablado mucho de masonería, pero por otro pues salen estas historias de los Illuminati. Los Illuminati no tienen nada que ver con la masonería. Los Illuminati sí que es verdad que fue, si mal no recuerdo, porque yo soy abogado, pero no soy historiador. Hay que mejor leerse Wikipedia, que yo creo que ahí aparecerá toda la historia de los Illuminati. Pero lo que yo recuerdo haber leído es que los Illuminati salió una especie de grupo que duró muy poco y que buscaba pues una paz universal, que buscaba una justicia mundial, un gobierno también de todo el globo terráqueo. Tenía una especie de ideas muy, en fin, no sé, fantasiosas o idílicas, no sé. Pero duraron 10 o 12 años, o algo así. Fue, creo que en Alemania, donde surgieron y que eran sobre todo de ciertas universidades, profesores o maestros de universidades, y les dieron un manotazo la policía alemana del príncipe de turno, y ya se acabó, dejaron de existir. Ellos creo que hicieron un manifiesto que buscaba esa utopía de gobierno y de justicia, pero nada más, o sea, de masonería, cero. ¿Que hubiera algún Illuminati que era miembro de una logia masónica en Alemania? No lo sé, pero eran muy pocos, realmente eran muy dos pocos. Cosas separadas. Claro, es como dices, hay masones en la junta directiva del Real Madrid o del Barcelona o del Valencia Club de Fútbol. ¿Los hay? Bueno. No te lo voy a decir. Recordad, si queréis la verdad, ron para Oscar. Entonces,
Si lo hubiera, significa que ese club de fútbol está infestado de masones o manipulado por masones. ¿Lo está? Pues no. ¿Por qué no? O sea, los masones es un reflejo de la sociedad y están en cualquier sitio. Si hay un masón que trabaja de maestro de escuela, ¿significa que les está corrompiendo la mente a los alumnos y les está manipulando? Pues no, él está haciendo su trabajo puro y duro y es un maestro de escuela normal y corriente. La masonería nos imprime carácter, pero no nos obliga a hacer proselitismo ni a utilizar subterfugios extraños de manipulación, porque eso es un... Hablando de manipulación, hay un símbolo que se asocia mucho con la masonería, que es un triángulo con un ojo, que incluso aparece en el billete de $1. ¿Eso realmente es un símbolo masónico? ¿Y cómo apareció en el billete de $1? Bien, no es un símbolo masónico. Ese es el ojo que todo lo ve. Okay. Es un ojo dentro de un triángulo y que es un símbolo cristiano. Es un símbolo cristiano. Lo puedes encontrar en multitud de iglesias y en multitud de templos. Okay. Y la gente nos lo achaca a nosotros, los masones, y la verdad es que no tenemos nada que ver con el signo el ojo que todo lo ve del dólar. Ojalá tuviéramos un movimiento del dólar, pero no. Y no sé si a lo mejor el que diseñó el dólar era masón y que a partir de ahí, pero ten en cuenta que en el dólar se dice una frase que es "In God we trust". En Dios confiamos. Bueno, pues eso es muy masónico. Pues no, es muy religioso. Porque en aquel momento quien diseñó el dólar pues había unos valores cristianos y religiosos importantes que se le quiso dar esa importancia. Pero siempre nos colocan. A mí me hace mucha gracia ir a una catedral o a una iglesia pequeña, ver en el altar arriba un ojo que todo lo ve con el triángulo. ¿Y qué significa? ¿Que esto lo han hecho los masones? ¿Los masones colocamos ahí eso como una señal nuestra? Pues no. Si eso es absolutamente religioso. ¿Los masones colocan señales, otras señales en sus trabajos? No. Los masones tenemos nuestras propias señales. Los masones tenemos nuestra propia manera de comunicarnos. ¿Y para qué? Precisamente para preservar nuestros secretos. Entonces, yo no puedo, si tengo que ver si alguien es masón, debo de comprobarlo. Y tenemos unos procedimientos para comprobarlo. Vale. Los procedimientos que son nuestros, secretos. No puedo decir cuáles son. Ok. Esos secretos en teoría te los dan cuando tú te inicies. Esos secretos se van recibiendo a medida que tu carrera masónica se va desarrollando. Vale, supongamos que alguien se inicia en la masonería, ya recibe parte de los secretos. Por ejemplo. Vale. Y tú como venerable maestro, le vas al... O sea, ¿cómo sabes hasta dónde otra persona es masón para hablar de ciertos secretos, por decirlo así? Bueno, tenemos unos métodos nuestros personales de indagación de si alguien es masón o no. Y bueno, que no los voy a mencionar. No puedes mencionarlo. No, pero también hay otro método que es magnífico. Oye, ¿me puedes enseñar el certificado de masón que te dio la logia, por favor? Hay un certificado de masón. Ya, un papel que te dice Pepito de los Palotes es miembro de la logia tal, de la obediencia tal. O sea, hay un certificado, como un carnet. Y es como una especie de carnet, diploma, que dices, vale, lo compruebas,
de que todo sea correcto, que no sea una falsificación. ¿Ha existido falsificaciones de certificados? Vamos a ver, yo en masonería he visto de todo. He visto lo que te he comentado antes. A veces hay gente que se hace masón y que, madre mía, qué error hemos cometido cuando se ha iniciado. Y somos humanos, cometemos errores. O sea, eso nos puede llevar a la conclusión de que en la masonería hay gente mala también. Por supuesto, como en todos los lugares. Por supuesto que sí. Hay gente que lleva su mandil, que puede tener 27 años de masonería y no es ninguna garantía de corazón puro y limpio, que es lo que nosotros buscamos. Y la gente nos engaña o se autoengañan y puede entrar gente mala. Claro que puede entrar gente mala, como que también entra gente mala en los seminarios de la Iglesia Católica y luego se hacen sacerdotes. ¿Significa que todos son malos? Pues no, pero habrá uno que sí, pues como en masonería o como en cualquier sitio. Volviendo un poco en la historia atrás, en España, cuando Franco, la masonería fue perseguida. Sí. ¿Por qué? Cuéntame un poco sobre esa parte de la historia y qué hicieron los masones, o sea, cuéntame un poco sobre eso. Franco, desde el año 36, desde el momento en que hace el golpe de Estado, empieza una labor represiva contra la masonería. ¿Por qué? De una manera genocida, de una manera bárbara. Cuidado, también se había prohibido la masonería antes en Italia, se había prohibido por el régimen nazi, que también la persiguió. ¿Pero por qué? ¿Qué peligro representa? Se había prohibido también en la Unión Soviética, se consideraba ilegal y no se podía ser comunista y masón, cuando la mitad del Politburo eran masones, una cosa un poco rara, pero bueno, en fin. Pero siempre ha habido una persecución de los regímenes totalitarios hacia la masonería. ¿Por qué? Porque ese carácter secreto y sobre todo esos ideales de libertad, tolerancia, igualdad, fraternidad, pues son peligrosos para los dictadores y para los regímenes autoritarios. Son peligrosos. ¿Por qué? Porque un régimen totalitario, una dictadura, lo que quiere es controlarlo. Quiere controlar todos los vértices de la sociedad. Y claro, la masonería, que es secreta, que vive en esa penumbra, pues es con esas sombras, luces, y pues para un dictador, ¿estos qué están haciendo? ¿Estos se están moviendo en mi contra o qué es lo que pasa conmigo? Ahora, cuando la masonería está intervenida, o está bajo control, o está bajo vigilancia, como en determinados regímenes comunistas, pues entonces se le tolera en otros regímenes comunistas o regímenes de otro tipo. En Chile la masonería nunca fue prohibida por Pinochet, pero bueno, porque la masonería nunca se metió en política. Nosotros O sea, estás diciendo que la masonería se puede meter en política. No, los masones regulares no. La masonería regular no podemos meternos en política. No hay políticos dentro de la masonería. Sí que puede haber, sin ningún problema. De hecho, el actual gran maestro de la Gran Logia de España es un senador del Reino de España. ¿Puedes dar nombre? Claro que sí, Chema Oleaga. Por supuesto que Él es sí. senador y es masón. Y es masón y es el gran maestro que ganó, que me ha sucedido a mí y que ganó las elecciones en el año 2022. Eso lo vamos a usar más adelante, pero por ahora termíname lo de Franco. Franco era por miedo, básicamente. Yo creo que no, por miedo no. Yo creo que odiaba la masonería. ¿Pero por qué? Porque no la controlaba. Hay un mito de que sí había intentado ingresar en la masonería, pero había recibido bola negra y no me habían dejado. Pero, oye, perdona, Fran, pero no estás bebiendo mucho, ¿eh? Se está gastando... Es que tú hablas más que yo en el podcast. Bueno. Entonces, Y por eso
Veo que viene tu raíz venezolana. Sí, tranquilo que de aquí me llevas a la casa. Vale. Manejas tú, conduces tú. Voy a conducir muy a gusto, pero veo que va bien, que le estás dando fuerte. Eso. Entonces, Franco, volviendo al por favor. importante, que es esa leyenda y tal. Realmente no hay ninguna prueba de que acredite que Franco intentara meterse en la masonería y que los masones también somos muy proclives a creernos a darnos mucho autobombo y ser muchas veces víctimas. Nos gusta ser víctimas porque realmente nuestro pasado ha sido muy victimario. O sea, hemos estado más tiempo perseguidos que tolerados o legalizados. Pero Franco sí los persiguió como masón. Por supuesto que sí, te he dicho antes que Franco nos persiguió el alzamiento a partir del 18 de julio del 36, organiza una campaña de absoluto genocidio contra la masonería española. ¿Qué pasó? Y bueno, ejecuciones. O sea, los mataron masones. Claro que sí, claro que sí. Hubo miles de muertos. Hubo un montón de expedientes. Y solo te mataban por ser masón. Vamos a ver. En algunos casos sí, en otros casos resulta que el masón también era miembro de un partido de izquierdas o había sido alcalde de un partido de izquierdas, etcétera. Entonces se juntaban diversas condiciones, su condición masónica, su condición de persona de izquierdas o su condición de político no afecto a Franco o de simplemente de estar a favor de la República. También había masones de derechas que estaban con la República. O sea, había de todo. ¿Ya esos fueron afectados? Algunos sí, evidentemente. Algunos sí, por supuesto, otros no. Pero ser masón con Franco era un elemento de sospecha, como mínimo. Como mínimo. Y era un elemento de condena. Y hubo condenas de pena de prisión. Sí que es verdad que las ejecuciones, los fusilamientos se hicieron durante la Guerra Civil. Durante esos 3 años acabó la Guerra Civil, ya dejaron de haber ese tipo de fusilamientos a masones. Pero bueno, daba igual, te condenaba a 40 años. Y luego a los 10, 12 te lo conmutaban. Sí, pero te habían hecho un desgraciado. No te permitían trabajar en tu profesión, te desterraban, te habían quitado todo. O sea, cuidadito. O sea, ser masón era una condición de peligro. Y el que no se escondió tuvo que irse exiliarse. Y después de la posguerra, bueno, durante la posguerra y después, a la masonería y a los masones se les investigaba y se les buscaba. Y ya te digo, hubo un montón de 40.000, no lo sé, no quiero decir tampoco números, pero miles de expedientes de masones y de supuestos masones, que realmente no lo eran, pero que bueno, y como había sido republicano, de izquierdas y de tal, pues también vamos a colocarlo de masón. No, y el pobre de masón no tiene nada. O sea, pero en todo caso no se merecía su destino. Se usó la excusa de ser masón para matar o desaparecer. Sí. Durante la guerra hubo fusilamientos por el simple hecho de ser un delito ser masón simplemente. Era un delito, es que era un delito. La ley de represión contra el comunismo y la masonería tipificaba el ser masón como un delito, castigado muy severamente. Entonces, claro, se creó un tribunal especial de represión contra la masonería y el comunismo. ¿Y cómo volvió la masonería a España? Hasta la democracia. O sea, Franco laminó y destruyó la masonería en España. No hubo masonería aquí. No había logias. A lo mejor habría 3 o 4, por decir de alguna manera, muy poquitos masones que estaban calladitos porque se jugaban la vida o pena de prisión. Sí que es verdad que había una tolerancia
se permitía la existencia de logias en las bases militares norteamericanas. Entonces, pero solamente con la condición de que fueran soldados o militares norteamericanos. Claro, extranjeros. No se permitía que ningún español se afiliara o fuera miembro de esas logias. Como había muchísimo masón militar norteamericano, pues siempre había... se crearon logias en esos lugares que en ese momento ni siquiera territorio español, se consideraba territorio norteamericano, la base militar, Rota, Torrejón, Zaragoza, etc. Entonces, se les permitía porque no quería Franco problemas con los gringos. Okay. Entonces, era el hermano mayor que había que cuidar las relaciones. Yo recuerdo, no sé si fue Eisenhower o no me acuerdo qué presidente de Estados Unidos, era masón, que se reunió con Franco. Ahí no tenía el problema. Ahí no tenía el problema. Pero sí que, salvo esas excepciones, pues si tú querías entrar en masonería, te ibas a Francia, a Perpiñán, a Italia, a Portugal. Vale, Oscar. Yo hoy te quiero poner en aprietos. Yo tengo entendido de que un masón no puede revelar ciertos secretos. Y entre esos está el nombre de otros masones si ellos no quieren ser reconocidos como tal públicamente. Absolutamente cierto. Sin embargo, hace rato me comentaste que había un masón que pertenecía al Congreso. Al Senado. Al Senado, perdón. Hoy te quiero retar. Para eso voy a buscar la ayuda de un patrocinante. Ok, Oscar, hoy quiero retarte. Hoy, con el patrocinio de Burritos, vamos a hacer un pequeño juego. ¿Okay? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Ok? Si tú no me la contestas o no me la quieres contestar, te voy a poner un castigo. Yo sé de mis fuentes, de mis malas fuentes, que tú detestas el queso. ¿Ok? No sé si es por alergia, no sé si es por el sabor, no sé por qué. No, de pequeño caí en una marmita de queso, como Bélix. Bueno, estoy traumatizado desde entonces. Aprovechando eso, nuestros amigos de Burrito hoy hicieron un burrito muy especial para ti, que está totalmente lleno de queso. Tú no me quieres bien, ¿eh? Bueno, lo que quiero es que me respondas la pregunta. Y adicionalmente colocaron más uno con picante y el otro normal. Si tú me contestas la pregunta, no hay problema. Yo te voy a decir cuál es el burrito que no tiene ni picante ni queso. Si no, te toca seleccionar tú uno y yo me voy a comer otro, sin saber cuál es. ¿Ok? Entonces la pregunta es sencilla. ¿Puedo olerlo? No, no puedes olerlo. Simplemente debes introducir la mano en esta bolsita. La pregunta es sencilla. Háblame de Burritos. ¿Esto qué es? ¿Un restaurante? Sí, Burrito es un restaurante Tex-Mex que está en diferentes países, incluido Venezuela. De aquí en España tiene varias locaciones, en Barcelona, en Madrid y en Valencia. Evidentemente, en Valencia tiene 4. Sin embargo, te voy a invitar a que vayamos para allá y nos comamos una buena enchilada de queso. Bueno, el queso, ya sabes, a mí me está poniendo nervioso esto. ¿Puedo irme? No, aún no. La pregunta. Necesito que me des 3 nombres de políticos actuales que estén en España y que sean masones. Acoto, sin mencionarme el anterior, pero políticos actuales de España que sean masones vigentes y de alto cargo, evidentemente. ¿Cuántos burritos hay aquí? Hay 3. Pues me voy a jugar. No te lo voy a decir. ¿Por qué no? Vamos a ver. ¿De qué serviría? Justamente sería algo que mucha gente le gustaría saber. Bueno, sería confirmar que en la política de España, en altos cargos hay masones. Yo te puedo confirmar que en la política española hay masones, como en las grandes empresas también hay masones, y te hablo de masones de la gran loca de España, como
Dame nombres. Comunidades autónomas, hemos tenido presidentes de parlamentos autonómicos, hemos tenido decenas de alcaldes. ¿Pedro Sánchez es masón? Vamos a ver. Pedro Sánchez no es masón, pero no voy a hacer el juego de... Me la voy a jugar con el burrito. Te lo vas a jugar. Porque esto es una jugada muy sucia lo que me estás haciendo. Bienvenido al primer podcast de la 111 Podcast. Que sepa, esto es una traición en toda regla. Entonces, con tu permiso, en vista de que no quiere... No lo voy a decir. Ingrese tu mano por aquí y escoge el que tú desees. Si es de queso, puedo decir 4 nombres. no. Si es de queso, puedo no comérmelo. No sé de qué es esto. Bueno, te toca mostrarlo a la cama, abrirlo y... Muy bien. Digo, con tu permiso también voy a... Oye, esto no huele... ¿Qué tal? Pues... ¿No huele a queso? queso. ¿Será que tiene queso? ¿Había algunos sin queso? Sí. Vale, pues... Había uno sin queso. Vale. El otro picante y normal. Yo creo que este... ¿Te ha tocado la suerte? Pues entonces que tengas un buen provecho y gracias a Burritos por patrocinar este espacio. Yo solo veo aquí guacamole, que está buenísimo. ¿Tú qué estás con el queso? ¿Es el otro? No. Este es el picante. Oye, muchísimas gracias, Burritos, por este manjar donde no hay queso, gracias a Dios. Y la verdad es que si no lo hubiera dicho igual, pero lo hubiera probado si hubiera quedado con el queso y lo hubiera dejado amablemente con educación. Pero no es bueno, o sea, ¿qué importa? O sea, serviría simplemente para satisfacer una curiosidad malsana. ¿Beneficiaría eso a alguien? ¿Al hermano? No, al hermano en cuestión no. Y a la sociedad española, ¿para qué? Lo que sí te puedo asegurar, que ningún masón, trabaje donde trabaje, como político, como empresario, como catedrático, como taller mecánico, abogado o de cualquier sea, no recibe ningún tipo de instrucción de la masonería ni de nadie. No recibe llamadas de teléfono a las 12 de la noche diciéndole: preséntate en la esquina de calle con la otra calle y habrá un señor con un sombrero negro y te dará un paquete. No lo abras. Eso es una estupidez. O sea, no hay indicaciones de nada. El que es masón, pero también es padre, también es trabajador, también es político y también es futbolista. Entonces, no hay problema con eso. Hay que tenerlo muy claro. No es que los masones tengamos una obediencia a la orden, que todo lo que nos diga el gran maestro se tiene que cumplir. ¿Qué va? Eso es una estupidez. Son mitos. Es un mito. Que no, hombre. Nunca ha pasado en la vida. Nunca ha pasado en la vida, y además, si nosotros estamos por la libertad del individuo, pues ¿cómo vamos a exigir obediencias ciegas cuando no las podemos exigir? O sea, cuando va en contra de nuestra propia filosofía. Oscar, quiero hacerte un par de preguntas más. La primera, ¿los homosexuales pueden ser masones? Aprovecho a tu mismo y carencia. Ya. ¿Me suena eso? ¿Te suena? Los homosexuales pueden ser perfectamente masones dentro de la Gran Logia de España. O sea, oficiales. Porque son hombres y es una orden exclusivamente masculina. Pero ahí hay un conflicto de interés, ¿o no? ¿Por qué? ¿Dónde está el conflicto? O sea, ¿Para buscar novio o algo? No, menos. Son gays, pero son hombres. ¿y la pareja gay pueden ser ambos masones? Claro que sí. Vale. Como hay masones, padres e hijos, tíos, sobrinos,
primos, hermanos de sangre, pues no habría ningún problema en que fuera así. ¿Puedo seguir comiendo? No tiene queso, ¿eh? Confirmado, macho. Adelante, adelante. Enorme suerte. Pega, no tanto con el picante ni el de queso. Bien. Ok, mientras tú comes, yo tengo que decirle a la audiencia que lastimosamente por el lenguaje que vamos a trabajar de aquí en adelante, este podcast llegó hasta aquí. Sin embargo, vamos a subir un contenido, digamos, un poco subido de tono a otras plataformas como OnlyFans o Patreon. Si quieres seguir viendo, te dejo el link en la descripción y gracias por ver este podcast.